el Reino Unido ha sido históricamente bastante euroescéptico, ¿no? Y se corrió bastante, de hecho conservaba su propia moneda, ¿no? Fue bastante reticente a hacer un único bloque sin objeción alguna de nada. Ahora, a partir de, yo diría, el quiebre de 2014 y luego, por supuesto, el referéndum de 2016, lo que se expresó es que este euroescepticismo también tenía que ver, por ejemplo, con fenómenos como la migración y demás. ¿Cuánto hubo de desinformación también a los votantes a la hora de elegir salir o no de la Unión Europea? Bueno, el tema de la desinformación es muy importante porque las últimas investigaciones están demostrando que, comparado con otros escándalos que tuvieron que ver con la previa de la campaña del Brexit y la campaña en sí, como por ejemplo el escándalo de Cambridge Analytica, la desinformación o las mal llamadas fake news tuvieron mucho que ver en que ciertos votantes, sobre todo en las zonas más urbanas y que se esperaba que fueran un poco más pro-europeístas, decidieran finalmente votar por irse de la Unión Europea. ¿Y cuáles eran los discursos que se propagaban? Bueno, en general tenía que ver con que el Reino Unido había perdido, y sobre todo el gobierno del Reino Unido, había perdido el control de las riendas del país por parte de una élite tecnocrática que estaba muy lejos en Bruselas, es decir, los cabezas de la Unión Europea. Y esto tiene que ver también con un sentimiento, como mencionábamos un poco antes, de muy larga data del Reino Unido, que tiene que ver con no haber aceptado nunca totalmente este matrimonio con Europa. Siempre hubo una tendencia insular fuerte, en lo económico parcialmente, pero sobre todo en lo político, al Reino Unido, como recién comentaba Nacho también, otrora potencia colonial muy importante y que sale muy bien en la segunda posguerra, de atarse demasiado las manos con el continente. Cuando el proyecto europeo va avanzando cada vez más y cada vez tienen que delegar más esferas de soberanía, de decisión a las autoridades de la Unión Europea, los británicos cada vez más van sintiendo que pierden el control de su vida cotidiana y que además se llena de elementos que no son propiamente británicos, como por ejemplo el tema de las migraciones. Que además tiene que ver con, bueno, el discurso antimigratorio está, la verdad es que tristemente popularizado a lo ancho y a lo largo del mundo, ¿no? En Occidente tenemos sobrados ejemplos. Pero además con la propagación de los discursos o las ideologías antiglobalización, ¿no? Y esto lo estamos viendo en distintos puntos de Europa, ¿no? En Italia, expresado muy claramente. Efectivamente, es lo que mencionábamos recién. Ahora, hay discursos antiglobalización y antieuropeos en Italia o en Francia, en Italia más poderosos, incluso claro, con más capacidad de generación de fuerza política. Y hay discursos antieuropeos, pero en mi opinión con una vocación más global como la de buena parte de los que están defendiendo el Brexit. Yo creo que ahí hay que entender que buena parte de los brexiters están pensando en un Reino Unido más global y menos dependiente, como mencionábamos recién, de la burocracia de Bruselas. Pensemos que de todos los países de la Unión Europea, de los 28 que hasta hoy forman parte de la Unión Europea, el Reino Unido es el que menos regulaciones tiene sobre la economía, es el que menos carga impositiva sobre las empresas tiene, es el único país de la Unión Europea que está entre los 25 países del mundo con menos presión fiscal sobre las empresas, es el país que más alto está en el ranking de libertad económica, séptimo en el ranking de Statista el año pasado. Entonces ahí hay un modelo distinto que el de Italia y Francia. Italia y Francia también tienen una crítica hacia Europa, pero por razones distintas. Hoy por hoy, ¿cómo podría plantarse y cómo podría crecer el Reino Unido como potencia frente a la economía global actual? O sea, ¿en qué puntos podría llegar a desarrollar una hegemonía todavía más dominante? Hay un tema clave que yo creo que es lo que distingue al Reino Unido del resto de Europa. Si nosotros miramos los países exportadores de bienes, de manufacturas, de productos físicos, ¿qué es lo que motorizó la globalización en el siglo XX? El Reino Unido es el 10º exportador del mundo. Pero la globalización en esta instancia actual está mucho más apoyada en servicios, en intangibles, en propiedad intelectual, conocimiento, innovación, software, información, exactamente. Bueno, en esos rubros, en los servicios, el Reino Unido es el 2º principal exportador del mundo. Y si tiene una baja carga impositiva, una empresa que provee software, algo intangible, puede sentar sus bases ahí. Exactamente. El Reino Unido es el país del mundo con más participación de servicios en sus exportaciones totales. Entonces, ¿hacia dónde puede ir? Yo creo que a un modelo de economía que se integra con la economía global conforme a esta nueva instancia de la globalización, que es una instancia en la que los servicios prevalecen
En el Reino Unido el 80% del Producto Bruto son servicios. Las empresas más importantes, salvo British Petroleum, que es la única manufacturera, todas las demás empresas globales británicas son todas de servicios, de bancos, de seguros, de retail. Entonces me parece que el perfil del Reino Unido va a ser más entrar en esta nueva instancia de la globalización por el aporte de los servicios. Ahora, considerando, quizás sean otros los motivos detrás de la retracción, pero considerando que dentro del bloque europeo, por H o por B, hay distintos exponentes con un espíritu antieuropeísta, ¿cómo queda parada con este precedente la Unión Europea, ¿no? Porque que por supuesto tuvo la intención de hacerle pagar un costo muy alto al Reino Unido para desincentivar a cualquier otro, entre comillas, díscolo que quiera salir. Bueno, es muy importante lo que vamos a estar viendo en los próximos meses de cómo se reacomoda el equilibrio de poder adentro de las instituciones claves de la Unión Europea, como por ejemplo el Parlamento o el Consejo de la Unión Europea. Porque el Reino Unido era muy importante en la toma de decisiones, sobre todo en los lugares donde tenía veto, que es el Consejo, como todos los demás países, y al ser un país muy poblado, era uno de los que más bancas tenía, 73, adentro del Parlamento. Entonces, en la ceremonia que recientemente estuvo en el Parlamento Europeo, las bancas esas que se retiraron del Reino Unido se van ahora a fraccionar en 2/3 para posibles nuevos miembros y 1/3 a reacomodar. Ahí vamos a ver cierta puja de poder, digamos, entre las principales economías, pero también potencias políticas del bloque, como por ejemplo la Francia de Macron y la Alemania post-Merkel, que todavía sigue siendo una pregunta abierta. ¿Qué liderazgo va a tener? Totalmente. Que además, bueno, encima la salida de Merkel de la escena política que ejerce ya no solamente en Alemania, sino en Europa, un liderazgo sumamente importante, ¿no? Un liderazgo central. Hablábamos ayer de la posibilidad del Skexit, que es que Escocia, donde la verdad es que no tuvo la misma popularidad del Brexit, más bien todo lo contrario, quiere abrirse de la decisión que tomó el Reino Unido como bloque, digamos, ¿no? ¿Esto es una posibilidad? Bueno, es un temor que está hace bastante tiempo. El referéndum de 2014, que Cameron exitosamente había logrado que se quedara dentro de la Unión Europea, dentro del Reino Unido y Escocia, había por algunos momentos apagado este temor. Pero con la victoria de retirarse del Leave en 2016 y sobre todo a partir de este nuevo nacionalismo más capitalino e inglés de Boris Johnson, muchos escoceses están sintiendo que la principal razón por la que habían votado quedarse en el Reino Unido, que había sido usada en la campaña de Cameron incluso, nosotros estamos en la Unión Europea y hay muchos beneficios de pertenecer a la Unión, porque a su vez entonces estamos todos en la patria europea. Esto dejó de ser así. Entonces va a ser clave en los próximos meses, que está un poco en pausa el tema por el acuerdo de libre comercio o las tratativas de los detalles de cómo se va a ir el Reino Unido, y sobre todo a partir del año que viene, cuando hay elecciones locales en Escocia, en 2021, cómo va a poder el Partido Nacionalista Escocés y la ministra principal, Nicola Sturgeon, atizar estos nacionalismos más localistas que en este caso responden a Escocia para balancear, bueno, si nos conviene seguir quedándonos en un Reino Unido que siempre nos deja en un segundo lugar y afuera del continente, o si debemos salir finalmente del Reino Unido, romper la unión y posiblemente intentar entrar a la Unión Europea. Ahora, dentro